El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Y si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada sábado a las 10 de la noche a mirar Veraz con biela y canguila en mano. Bienvenidos a una entrevista Veraz con uno de los periodistas ecuatorianos más exitosos en el extranjero, Galo Arellano. Acaba de estrenar su programa Nadie sale como entró en La Posta apenas hace un par de horas, que ustedes lo habrán visto. Este sábado vamos a hablar de ese asunto, pero primero de lo que ha sido su leitmotiv de vida, su aprendizaje y ahora su emprendimiento. Ecuatorianos en el mundo, el fenómeno de la migración. El programa que acabo de comentar se llama Nadie sale como entró. Y sobre eso, antes de comenzar la entrevista con Galo, él tenía un concepto que me llamó la atención sobre el éxodo de migrantes del Ecuador actualmente. ¿Cuál es tu posición frente a eso? Bienvenido, Galo. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Yo creo que no existe un éxodo de ecuatorianos al exterior. Lo que sí existe es un aumento de migrantes que han salido, que es totalmente diferente, y les voy a explicar el porqué de lo que estoy afirmando. Ya ven la trascendencia que tiene lo que vamos a hablar en los próximos 60 minutos con Galo Arellano. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio Veraz se emite gracias a Telconet Latam, Eni Lubricantes, Bankers Club, Serviseguros. Bienvenidos a una nueva entrevista Veraz con un personaje que acabo de entrevistar a otros hace pocos instantes aquí en La Posta. Este es el principal medio digital que en exclusiva difunde este espacio por Facebook y YouTube. En cambio, a nivel convencional estamos en las dos mayores cableras del país, Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO o 709, DirecTV, que es el canal 194, 9, Manavisión, señal abierta solo en Manavía y es canal 9. En radio, las del Grupo Canesa a nivel nacional, Caravana, 750 AM y Blue, 88.9 FM. El reprise es en Extrema, 92.5 FM en Ambato, 20 horas, domingo, mañana. Y desde hace un par de semanas se ha unido a nosotros un viejo amigo con su radio Alborada 90.3 FM en Ibarra. Bueno, Galo no es de Ibarra, es de Quito. Nació el 19 de enero del 79, periodista, se graduó en la Salesiana. Tuvo enorme trascendencia por su trabajo en Telemundo, luego a Univisión y finalmente, o al revés, Univisión, Telemundo, luego Univisión. Allá estuvo en programas tan impactantes como el de María Celeste Arraraz, aquí en Ecuavisa. Comenzó cuando estaba dentro y fuera, luego pasó a Teleamazonas. Muy recordado por lo que ha sido un hito en la comunicación del país. Ecuatorianos en el mundo. Recorrió casi 5 continentes, o los 5 continentes, ha estado en casi 100 países. Y a raíz de eso le viene la idea que acaba hace pocos instantes de compartir con ustedes, que solo si imitan los representantes de comercio exterior en las embajadas del Ecuador y consulados en el mundo, impulsan el comercio. Lo va a hacer de poco a poco, de uno en uno. Pero antes, el leitmotiv de su vida ha sido la migración, desde el 2000 que se fue a Estados Unidos. Y acaba de empezar con un concepto contracorriente. ¿Cómo es eso de que no hay éxodo de ecuatorianos famosos ahora?
el famoso éxodo de ecuatorianos en el mundo, más bien, Galo? Bueno, la manera de comprobar eso es yendo al lugar de los hechos, Carlos. Estuve desde enero más o menos en McAllen, Texas, como corresponsal de la frontera de Univisión. Y ahí pude tener una experiencia que me ha cambiado la vida. Yo creo que a partir del 2000 mi vida cambió cuando inicié Ecuatorianos en el Mundo, porque cuando tú viajas y visitas otros países, te abres la mente. Pero cuando tú vas a la frontera, en realidad entras en conciencia de la situación que está pasando Latinoamérica. Yo vengo realmente con el corazón arrugado de ver todo el drama humano que allí se vive. Y allí yo no encontré un éxodo de ecuatorianos. Estuve en el lugar de los hechos, Carlos. Encendí mi cámara en los campamentos en Reynosa, por ejemplo, Tamaulipas, donde es una población que está prácticamente bajo la tutela de los cárteles de la droga, donde teníamos media hora para hacer cualquier entrevista y salir disparados sin seguridad, para evitar cualquier contratiempo, cualquier secuestro, que literalmente nos despedacen, porque ahí los periodistas somos carne de cañón. Prácticamente allí encendí mi cámara y fui caminando desde la entrada preguntando: ecuatorianos, ¿dónde hay ecuatorianos? No, tú eres venezolano, soy nicaragüense, soy cubano. Pasé por los comedores. Oye, por los Galo, lugares pero donde por se ese forman. muestreo sacas esa opinión y esa conclusión. Pues mira, porque allí es el lugar donde tienen que cruzar. Es decir, cuando tú... Es el embudo inexorable es para el pasar al embudo, otro lado. Exactamente. Entonces, Fue cuando... un mal día. No habían ecuatorianos. Fíjate el porcentaje de ecuatorianos hay cuando en uno de esos contenedores que los tienen atrapados los sacan al aire libre. Entre 15 y 20% son ecuatorianos de 250. Pero pienso que es mucho más confiable que llamar por teléfono y hacer encuestas también a través del teléfono. ¿Qué es más confiable? ¿Hacer estas encuestas o estar en el lugar de los hechos? Vamos. Yo estuve por 4 meses allí en la frontera, es decir, yo iba 3 veces 4 a ese meses. territorio. 4 meses. Ok. Durante ese lapso te formaste esa impresión. Por lo menos yo iba 3 veces a estos campamentos, tanto en Matamoros como en Reynosa, que también, tú sabes, en El Paso, Texas, hay otro lugar donde también hay otro cruce. Pero ese es como el embudo, tienen que cruzar por allí. Ya. Y si no encuentras ecuatorianos de una manera como encuentras venezolanos, no podemos haber un éxodo. Veamos un fragmento. ¿Pero qué los encontró? A unos de una carpa. He aquí una parte. Bueno, en este momento estamos en Reynosa, México, en uno de los refugios en donde los migrantes esperan en estas condiciones para poder cruzar a territorio estadounidense. Fui en busca de ecuatorianos para verificar si es que es verdad o no de que hay un éxodo. Hemos encontrado ecuatorianos, pero se los cuenta con los dedos de la mano. A ver, todos tienen historias de terror. Miren esto ustedes. Esta es la historia del secuestro de tu padre. ¿Sí? Secuestraron a su padre. Lo ataron. Mira, lo ataron las manos. Estas son las realidades de por qué los ecuatorianos salen. La violencia es uno de los principales, ¿no? El crimen, el narcotráfico. Perfecto. Y en el caso tuyo, por ejemplo, ¿piensas regresar a Ecuador? Y o sea, ¿cómo lo explico? Pues, Dios quiera con el tiempo, sí, pero sería comprándome a un lugar que no iba mucha extorsión, mucho sicariato, o sea, apartado de la ciudad. Perfecto. Bueno, les deseo la verdad la mejor de las suertes y aspiro que ustedes puedan cruzar. La verdad. Mira, yo vivo ahora en McAllen. En McAllen. Vamos a intercambiar teléfonos. Apenas ustedes logren cruzar, llámenme. Les invitaré a cenar, a comer, a mi casa, para que vean también cómo les recibe aquí la gente, ¿ok? Yo ya soy estadounidense y tengo 22 años en Estados Unidos y quisiera pues demostrarles en algo a ustedes, así que ponte mi número. Fascinante. Hay tanto que reportar ahí. Y preguntar. Lo primero, ¿lograron cruzar? Ellos me llamaron, pero cuando estaban ya en New Jersey. Ellos en New Jersey. Así es. Y mira, aquí hay algo muy importante, Carlos. Te llamaron. Sí, porque Qué mira, gratitud de esa gente. así mismo, y mira esto, ellos cruzaron y eso quiere decir que les abrieron un caso de asilo político y ellos fueron por la violencia, la inseguridad del país. Pero ojo,
eso no es suficiente, no alcanza para solicitar el asilo político. Es decir, la pobreza y la inseguridad no te garantiza que te dé el gobierno de los Estados Unidos asilo político. ¿Por qué ellos lograron cruzar? Porque ellos tenían evidencias, pruebas. Por ejemplo, tenían videos de cómo las masacres en su pueblo, en su tierra, afectaron a sus familias. Ellos eran oriundos de... Ellos eran oriundos de Guayaquil. Por eso muestras tú lo del Así secuestro, es. que era Sí. una de las documentaciones Así que es. tenían. Y básicamente una masacre que ellos dicen que un primo de ellos estuvo allí, en donde pandilleros habían entrado a un lugar donde rehabilitaban a jóvenes de las drogas y entraron los pandilleros y masacraron a mucha gente. Ellos son familiares de ese grupo Mira, que masacraron. es lo aquí. que dicen ellos. ¿Ya? Pero con esas evidencias, ellos lograron ir a la prueba de miedo creíble en el sistema de inmigración de los Estados Unidos y pudieron ingresar y ahora tienen ya un caso y me llamaron desde New Jersey. Qué bueno que haces esta aclaración, porque la otra conclusión que yo iba a sacar es, oye, estamos haciendo que se estimule mucho más la migración o el éxodo que no existe, porque van a decir, si esos pudieron, yo también puedo. Ojo, la violencia y la pobreza no justifica el asilo político. Ahora bien, si tú logras demostrar de que el Estado ecuatoriano no pudo, muy a pesar de tus peticiones, de tus denuncias, protegerte, se puede abrir una puerta de este tamaño para el asilo político. Ok. Porque eso lo único que califica es cuando te persigue el gobierno. Ya, ¿tuvieron razón? ¿Tuvieron suerte? No. Tuvieron sustentación de su pedido. Vamos a ver otro caso de migrantes que cubren la frontera entre México y Estados Unidos. Galo Arellano. Estas son imágenes que estamos captando ahora mismo. Si esta mujer logra llegar hacia el frente, ustedes lo van a ver, prácticamente pisaría Estados Unidos. Este es como uno de los estrechos más cortos del río Bravo en esta región, pero a la vez peligrosos. Entonces utilizan estos colchones inflables para poder pasar al otro lado. Y miren, la señora tiene niños pequeños. Al otro lado, a lo mejor ya mismo parece un agente de la patrulla fronteriza y dependiendo la nacionalidad, podría simplemente deportarlos. O los arrestan y luego los deportan. La frontera no está abierta. Parece fácil cruzar esto, pero no es tan sencillo. Muchas personas han muerto. Otra vez, hay tantas preguntas partiendo de ese caso y de ese fenómeno. Galo refería bien que llevaba un bebito bajo el brazo. Por la estatura o el porte o el tamaño del niño se nota que es un bebito. ¿Es tan porosa la frontera México-Estados Unidos? ¿No tiene una tecnología galáctica Estados Unidos como para cada migrante que intente pasar, reportar inmediatamente desde su centro de control y satélites a su patrulla fronteriza y decirle, ahí latitud tal, punto tal, está pasando uno, deténganlo? Carlos, te detectan absolutamente todo. El calor, el movimiento. Es decir, si tú crees que estás pasando inapercibido, estás totalmente equivocado. Entonces, ¿por qué los dejan pasar? En esos 4 meses yo pude tener contacto con la patrulla fronteriza. Ellos tienen drones, tienen incluso unas cámaras que están conectadas con globos aerostáticos que están pues prácticamente en la estratosfera y detectan todo. Ahora Entonces, recuerda, ¿por qué los dejan porque pasar? son cantidades, son cientos de miles de personas. No, porque es un están negocio cruzando. tener mano de obra barata en los Estados Unidos, punto. Ese colchón que Y tú luego dices- ven a quienes sacan y quienes no sacan. Mira, yo no estoy de acuerdo con la ley de migración del gobierno de Biden. Y te cuento por qué. Porque aprendes a ver los dos lados de la moneda. Conocí a un ranchero de origen mexicano, pero estadounidense, que tiene tierras tanto en territorio mexicano como en territorio estadounidense. Y él me cuenta que todas las noches tiene que lidiar con cientos, pero te hablo de 500 a 1200 personas que se cruzan por su rancho, le pisan sus cosechas, le hacen escapar a sus animales y le han violado a su esposa. Esta persona me dijo a mí que a los inmigrantes hay que cazarlos como animales.
Obviamente tú puedes ver Pregunta allí- lógica, ¿por qué no se va ese hacendado de allí? ¿Por qué no vende su tierra? Porque- ¿Qué hace de propietario una zona tan compleja? Bueno, es lo que le preguntamos, por ejemplo, aquí a los ecuatorianos cuando vienen migrantes, decirles entonces por qué no se van a otro lugar. Es decir, la migración no le hace daño a un país, pero claro, una migración descontrolada es terrible. ¿Por qué no la pueden controlar los Estados Unidos con la tecnología que tienen? Exactamente. Yo creo que la política de Biden en cuestión de migración es muy floja y está dando paso a este tipo de situaciones que promueven una serie de crisis humanitarias terribles. Explícale brevemente a la gente que no está familiarizada como tú con la ley Biden, lo que tiene de bueno y lo que tiene de malo. Básicamente yo creo que hay que controlar la frontera. La frontera no está abierta, pero por ejemplo ahora cualquier persona, por ejemplo, que logre pasar la entrevista de miedo creíble, entra a los Estados Unidos, antes se los detenían y hasta que se apruebe su caso estaban en centros de detención de inmigración, lo cual también es... Donde hay miles Exactamente. hacinados. Así mismo Se es. parece al éxodo, que eso sí fue, de los Marielitos de Cuba en el 80, Claro, 81. pero Carlos, piensa que la situación no es tan sencilla, son cientos de miles, solamente 7 millones de venezolanos han salido por la dictadura cruel y despiadada de Maduro. Es decir, si quieren acabar con toda esta migración, al menos latinoamericana, hay que acabar con las dictaduras. Hay que acabar con las causas, que son Así la mismo. pobreza también y las dictaduras Las también. dictaduras, ese es La otra cosa, el ¿por qué mayor. los deja pasar a la mayoría de esos migrantes los países centroamericanos? Y hay otros que van directamente por mar. Si sabemos, de aquí había una empresa aérea que hacía tours sospechosos a Cancún hasta que descubrió la Cancillería en que estaban. Era una forma de llegar directo a México porque iba a Cancún un grupo de familias que no tenía económicamente explicación para ir allá de turismo solo para pagarse el pasaje. Pero, ¿por qué lo deja Centroamérica pasar? Es una bola de nieve porque los mandatarios centroamericanos, prácticamente Estados Unidos tiene el poder. Estados Unidos tiene, tú sabes, en cuestiones comerciales, no pueden someterse a esa situación, dependen de Estados Unidos, pero también, ¿qué haces con tanta gente que cruza? Pero Carlos? por eso mismo, ¿Qué para haces? mejorar su relación con Estados Unidos, ellos podrían filtrar o frenar Lo han hecho, esa pero ola. mira Y todos la crisis humanitaria, porque mira, lo que hizo hacer México un rato. pero mira, cuando llegan los migrantes a determinado lugar, son tantos, Carlos, que están en las calles, necesitas albergues, muchos se enferman, hay niños, necesitan todo tipo de atenciones. Claro, ¿y por qué se siguen yendo si muchos terminan peor que acá? Bueno, porque tú no puedes Tú que negarle has a una hablado persona tanto que con esa sueña. gente. Todos los seres ¿Qué humanos sueña? tienen derecho a 10% soñar. cumple su sueño. Mira, yo he visto casos de personas que mandan a sus bebés solitos con los coyotes y les dejan los coyotes en medio de la frontera abandonados con una carta con el nombre o la dirección a donde tienen que ser enviados como si fueran paquetes. De no creer. Veamos justamente eso. Vean este caso conmovedor que también documentó Galo Arellano. Y todos ustedes se van a quedar frustrados porque apenas vamos a rozar el tema en esta hora, pero por lo menos vamos a comenzar a entender una perspectiva distinta de la migración con alguien que ha estado con los migrantes, no que los vio en la estadística de lejos. Vean esto. Miren, describe más bien tú esto, Mira, Galo. ustedes van a ver, es debajo del agua donde dentro de unos segundos va a salir un coyote y prácticamente le deja a ese niño, mira, ese es el coyote, le está dejando a un niño pequeño, tendrá sus 2, 3 años, el niño se queda arrodillado, acostado, luego se pone de pie y camina y todo el mundo pues pensábamos que se iba a ir para el agua, pero tú vas a ver en el otro lado de la pantalla hay ya una patrulla, el automóvil de la patrulla fronteriza avanza a detectar eso para que veas inmediatamente cómo los detectan y él va a la búsqueda de este niño y lo logró salvar. ¿Qué es eso en el que está ubicado, ese canal intermedio? Ese canal que es se ven Estados vallas de Unidos, un lado y otro. para el lado izquierdo es México y ¿Ya? prácticamente por debajo del agua hay tuberías donde pasan. En este instante ustedes están viendo cómo el agente de la patrulla fronteriza se baja y rescata a este niño. Galo, Pues yo creo ese es que territorio estadounidense donde ya está el niño territorio- ahorita. Exactamente, es territorio estadounidense y dentro de él tiene en el bolsillo el nombre de donde tiene que ser enviado como si fuera un paquete. Pero ahora, Carlos, Qué increíble. ¿quiénes somos nosotros para criticar a estos padres de familia que no tienen esperanza en sus países, que no tienen alternativas, que prácticamente esa es la única opción que tienen para reunirse con los seres que aman? ¿Acaso nosotros debemos decirles que no? El otro día- ¿Acaso tú no harías lo mismo, Carlos? El en esa otro día, situación? qué buena pregunta. No tienen esperanza, no tienen alternativa. El otro día en un programa de Ver a su manera invité a Carlos Rodríguez, que es el director de Asobanca, y le pregunté, van a ver un fragmento breve,
¿Cómo es posible que ustedes no le presten $10,000 a una familia que se quiere ir? Que reúne $10,000, vende sus propiedades, se endeuda con chulqueros, le pide un poco a cada uno de ellos para que en vez de irse allá, emprendan un negocio acá. Hay muchos elementos que no permiten hacer mucho más. La normativa, por ejemplo, Carlos. La normativa hoy por hoy exige hacer unos análisis de riesgo de crédito que impiden que personas que no tienen historial crediticio puedan entrar. ¿Quién hace esa normativa? La Junta Financiera, anteriormente la Junta Bancaria, diferentes organismos. ¿Le han planteado ustedes a la Junta Financiera que flexibilice la normativa? Precisamente, Carlos, estamos trabajando con una agenda con los organismos, con diversos organismos públicos. Hoy mismo mantuvimos una reunión. ¿Le han planteado eso formalmente? Por supuesto. ¿Han hecho una propuesta de cambio de la regulación? Por supuesto que sí, Carlos. Le cuento un tema que a usted le va a parecer hasta jocoso, Carlos. En el Ecuador es el único país en donde los burós de información crediticia, que son las entidades que facilitan la información de riesgo crediticio, solo pueden entregar información de riesgo crediticio. Es decir, una persona que nunca ha tenido un crédito, que nunca ha estado bancarizado, jamás va a poder tener historial crediticio. ¿Cómo Porque funciona? No tiene información. Porque no tiene información. Como ustedes ven, la respuesta es desconcertante, es la misma historia. Siempre el nivel de riesgo de los créditos, el costo, el interés no están bancarizados, etc. Bueno, ya ven lo que termina haciendo esa gente con desesperación por falta de crédito. Tras este rápido análisis del fenómeno de migración, ¿qué tiene que hacer el Ecuador para no contener la migración, para disminuir esa salida desesperada? Sencillamente, cuidar la democracia. La libertad es la virtud más grande que tienen ahora mismo en la región los ecuatorianos y quizás muchos no se han dado cuenta. La democracia debe ser cuidada como la naturaleza, tal cual. Porque si no hay democracia, esos niños, todos esos migrantes, van a ser igual que el éxodo venezolano. Eso te lo doy por firmado. Yo creí que me ibas a decir disminuir la pobreza, generar empleo, alentar las inversiones, hacer tratados de comercio. La libertad es lo principal, porque cuando en tu país de origen, el que te vio nacer, tú tienes la oportunidad de decidir por tu propia cuenta, de emprender sin que tengas que pertenecer a cierta ideología, cuando tú te sientas libre, pero en el total concepto de la palabra, no tienes por qué salir. No tienes por qué salir. Incluso pobre, puedes salir adelante. Ya ven que en Galo Arellano hay mucho más que un reportero acucioso y viajero. Hay un periodista con una visión clara del mundo y una valoración contundente de lo que es la democracia. No en vano, junto con su equipo, se ganó recientemente un premio Emmy por la mejor cobertura de noticia y documental. Enseguida volvemos con otra parte de lo que queremos ahora transmitir a ustedes, de quien hace pocos instantes aquí en La Posta comenzó su programa Nadie Sale Como Entró. Eni Lubricantes. Protege tu motor al máximo. Eni Lubricantes trabaja constantemente para proteger tu inversión. En la ciudad, en el campo o en las condiciones más adversas, puedes estar tranquilo. Importados desde Italia. Eni Lubricantes. Siente el rendimiento. ¿Qué quiere decir esto de nadie sale como entró? El nombre me suena a mí mal pensado, ¿no? Claro, a uno de esos, y Eduardo Arellano, que tiene mucha familiarización con eso, me entiende enseguida y se ríe, con esos shows de burlesque en donde nadie sale como entró, no, nada que ver. El nombre es muy sugestivo, pero tiene que ver con otra cosa. Pues mira... Ya vamos con eso. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Si tu vehículo está asegurado con Serviseguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento.
Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423 o en nuestro correo cotizavehículos@serviceguros.es. Serviceguros, contigo siempre que nos necesites. Proseguimos esta fascinante entrevista veraz con Galo Arellano, quien acaba de estrenar un programa aquí en La Posta hace un par de horas. Ya nos referiremos a eso enseguida. Antes, agradezco a quienes hacen posible este espacio. Eni Lubricantes, Telconet Latam, Serviceguros, quien se incorporó recién, y el Bankers Club, desde cuyo piso 33 producimos este programa. ¿Me estabas comentando que te impresionó la vista? Sí, Guayaquil está pues hermoso y sobre todo esta vista no la había apreciado desde hace muchos años, así que me parece ¿Al cuánto increíble. tiempo vuelves? A Guayaquil por lo menos a los 8 años. Ok. 8 años. Miren, hace pocos instantes debutó este espacio que será quincenal en La Posta. Un sábado va a ir Nadie sale como entró y otro sábado va a ir Ecuatorianos en el Mundo. Vean un fragmento para que entiendan de qué se trata ese programa y comprendan de qué voy a preguntar enseguida. Es tiempo de tomar decisiones. En este caso, Marcelo, ¿crees tú que Dragones y Robots está en el momento preciso para conquistar el mercado mexicano? ¿Sí o no? ¿Te embarcas o no te embarcas en esta aventura? No todavía. Creo que hay que evolucionar en el mercado local y dar un salto a los mercados más grandes. Falta muy poquito, muy poquito, pero estamos cerca. Gisela Montalvo, ¿qué opinas tú? ¿Te embarcas en esta aventura? Yo me embarco, cuenta con nosotros. Creo que justo uno de los roles que tenemos dentro de CITEC es acelerar a las startups tecnológicas, el acercar la tecnología a la gente. Y creo que desde los dos lados. Por un lado, podemos apoyarte con distintos aliados e iniciativas que tenemos en que se construya este pitch o este enfoque del que Marcelo hablaba y que puedas direccionarlo mejor. Pero desde el otro lado es tanta la necesidad en fortalecer las habilidades digitales y tenemos también tantas universidades, colegios y, como tú dices, profesionales de micro, pequeñas y medianas empresas que necesitan que toda iniciativa que se enfoque en la capacitación, vamos a ayudarla a que logre sus objetivos. Muchas gracias, Gisela. Temis Hernández, ¿crees que puedes ayudarle a conseguir los $50,000 que necesita bien? Bueno, ahí tienen un abreboca del espacio. Si no lo vieron, véanlo. Ahora las cosas no tienen reprise, quedan colgadas. ¿Ya? En la nube, en la red y todo, tienen un link y entran enseguida. Pero lo trascendente es de dónde te vino esta idea de hacer de enlace entre emprendedores ecuatorianos. Me gusta llamarles empresarios, ahora todo el mundo es emprendedor. ¿Ya? Emprendedores ecuatorianos en el extranjero con empresarios ecuatorianos en el Ecuador que puedan comprar o promover sus productos. Yo estaba en Bangkok, Tailandia, y conocí a una ecuatoriana que en Bangkok producía lo que se llama el soleo. Es una yarda de tela que se convierte en 50 formas de vestir para la mujer. Es decir, bufanda, vestido para cócteles, pantalón y todo. Y me pareció sensacional. ¿Es esa una cosa negra? Ok. Me pareció sensacional y mientras nos tomábamos unos tragos. Soleo. El soleo, de Carla Rivera. Entonces, en ese momento yo le dije, ¿por qué no llevas esto a Ecuador? Esto me parece fascinante lo que estás haciendo, la gente debe conocer lo que estás haciendo. Me dijo, mira, lo que pasa es que ya tengo tanto tiempo aquí, no tengo el tiempo, no tengo los contactos, y en Ecuador, con la inestabilidad que hay, no, gracias. Y entonces, después yo me puse a pensar y digo, ¿qué tal si yo les doy un poco de mi tiempo, los contactos que tengo, y pues les inyecto un poquito de fe y les pido que me dejen documentar? ¿A cambio de qué? Pues yo iba acá. ¿Tienes comisión por eso? No, absolutamente nada. ¿Ellos te pagan por promover eso? Nosotros haces de oficina comercial en el Ecuador y no cobras por eso. Mira, nosotros a todos los ecuatorianos que han participado no le cobramos un ¿Qué ganas centavo. con eso? Mira, abrir puertas comerciales porque uno cree en el país. No es tu negocio. Sí, pero mira, el programa, alguien debe tomar la batuta. Y te digo por qué. Porque yo cuando viajaba me daba cuenta de que yo tenía contactos. Y entonces
¿me entiendes? Tenía que darlos y los he dado. Por ejemplo, recuerden una ocasión que yo tenía un contacto con unos bateristas que vivían en Los Ángeles y en España había otra banda que necesitaba un baterista. Les puse en contacto y resulta que después ellos no me dijeron nada, pero a través de las redes sociales vi que habían hecho un concierto. Entonces ahí me di cuenta que lo que yo tenía por haber viajado a tantos lugares eran contactos que nunca en su vida se hubieran conocido sin mi intervención. ¿Saben qué? Yo sí le creo, porque este señor es periodista. Y eso que acaba de describir es el espíritu periodístico. Y no respondió con palabras, pero sí con expresiones, lo que yo le preguntaba. ¿Saben qué él gana? Satisfacción, realización personal, sentirse útil. Porque la pregunta que le he hecho a él, me han hecho muchos a mí respecto a qué ganas o qué tuviste a cambio de denunciar o bloquear tal negociación, promover otra y permite la otra. Esto, enemigos gano. Pero la satisfacción profunda de que impulso un ideal, de que favorezco una causa, de que creo dar pie a que se haga justicia. En él está dando pie a que los ecuatorianos puedan hacer negocios. Y si no lo crean, vean otro ejemplo, ¿ya? Fascinante, no lo tengo que describir, véanlo. Estamos en el centro de McAllen, Texas, en una región fronteriza, y este es el famoso Rubens Fine Quality Meats. Es uno de los supermercados que contiene productos de absolutamente todas partes del mundo. Curiosamente, no tiene ni un solo producto de Ecuador, pero el día de hoy vamos a ver si es que podemos introducir, abrir puertas, tocar mercados para ver si es que las humitas de este compatriota se pueden vender en este supermercado. Aquí tengo las humitas, el producto que queremos que se venda en este supermercado. Hola Rubens, aquí adentro, tú puedes ver, son humitas, quimbolitos, productos que son ecuatorianos. Te cuento brevemente la historia de la persona que hace esto. Quedó sin empleo durante la pandemia, era piloto privado. Y resulta que en medio de todo ese desempleo, él se decidió hacer humitas y ahora las está exportando en Europa y también en los Estados Unidos y le interesa abrir mercados. Somos una tienda internacional, obviamente. Cuéntame el resultado de esa gestión particular. ¿En qué acabó la cosa? Básicamente nosotros logramos de que esas humitas y quimbolitos queden dentro del congelador de este supermercado a concesión. Ahora el dueño de este supermercado en McAllen, Texas, queda en contacto ya con el productor ecuatoriano de estas humitas y ellos podrán hacer algún negocio y ya la puerta está abierta. De ellos depende. Nadie sale como entró, no tiene ningún porcentaje, no cobra absolutamente a ninguna de estas personas, pero claro, es un programa de televisión que se financia con el patrocinio como cualquier otro programa de televisión. Varias inquietudes. Tú me contabas que el señor te había preguntado yo para qué quiero esta vaina aquí. Le he dicho, ¿usted para qué tiene raíces de la Patagonia? Así es. ¿Y a quién come aquí raíces de la Patagonia? ¿Qué te contestó? Es que él tiene productos de todos lados, desde hierbas hasta galletas de Turquía. ¿Y quién es su mercado? No tenía nada. Recuerda que la frontera entre México y Estados Unidos, dos países monstruos en Latinoamérica y en el continente, en el hemisferio. Esa frontera es comercial en toda su totalidad. Y en tener tu producto allí te abre puertas a casi todos los Estados Unidos. Es clave estar en uno de estos mercados y tú sabes, la comunidad mexicana es muy poderosa. Ellos son unos hermanos mexicanos nacidos en Estados Unidos que tienen ese supermercado que es legendario y tienen todo tipo de productos menos productos ecuatorianos. El Rubens, hay varias tiendas de esa cadena. Sí, pero esa es la principal. Solo es en la frontera. Sí, solo es en la frontera en McAllen, Texas. ¿Cómo te hicieron llegar las humistas, este ecuatoriano? Bueno, imagínate, este ecuatoriano las produce en Ecuador, pero también está en Madrid, las está haciendo, y también está sacando ya para algunos países europeos. Entonces tuvieron que enviarnos hasta McAllen, Texas, congeladas, con hielo, con todo. ¿Vía aérea? Vía aérea. Después me llegaron, después llegó a Miami. En Miami les hicieron el proceso y las enviaron hasta McAllen. De McAllen yo llegué y tenía que salir disparado apenas llegaron eso para ir a este supermercado con, tú sabes, tal cual como vas a un camping. Los gringos te preguntarían, who the fuck is track of that? O sea, ¿quién diablos hace el seguimiento de todo eso? Exacto, y aparte de eso,
que mucha gente espera, tú sabes, una reunión, llamar por teléfono, reunirse. Eso, una cosa tan formal. Yo iba a golpear la puerta literalmente. ¿Cuánta gente trabaja contigo en esta iniciativa, en Mira, este equipo? somos, como diríamos, 5 pelagatos. Increíble, tan pocos. Sí, sí, sí. O sea, esto es lo que deberían hacer las agregadurías comerciales del Ecuador. Desde luego, no caso por caso, no con la minucia que se da o el detalle que se da a Galo, sí registrándolo como él lo registra para constituirlo en un ejemplo promotor de lo que se imaginan si masivamente se hace lo mismo. ¿Qué es lo que hacen aquí? Rondas de negocios formales, se sientan, hay 80 lugares, vienen los unos, vienen los otros, pues ya cumplimos, para la foto, hasta luego. No hay seguimiento, resultados, evaluación. Solo hoy se hicieron 80 negocios en esta ronda. ¿Se hicieron? Se contactaron. ¿Cuántos se hicieron? 12. ¿Qué porcentaje es de eso? Muy bajo, 15% aproximadamente. Miren, vean ahora sí, en cambio, una promo que sintetiza el programa que acabamos de comentar ahorita. Imagina a un migrante emprendiendo en rincones remotos del planeta. Soy el creador de Drink Your Avocado. Les presento otra vez aquí Miso Leo. 4 tiendas que tenemos aquí en Cozumel. Ahora, imagine a un empresario ecuatoriano abriéndole puertas comerciales a ese visionario que hizo patria desde el exterior. Nos subimos. Nos vamos a subir. Me parece un producto muy atractivo. Muy bien, podría ser una cuarta fuente de ingresos. A partir del sábado 1 de julio en La Posta, no hará falta vivir de fantasías. Porque hay conexiones que ni siquiera la distancia puede romper. Aquí nadie sale como entró. ¿Se embarcan en esta aventura? ¿Por qué les va a interesar esta aventura a ecuatorianos emprendedores de afuera si este país es un mercado tan chico? ¿Y por qué le va a interesar a empresarios de aquí como los que vimos comprarles a ecuatorianos de allá? Primero, Carlos, porque la gente que está viviendo en otros lugares se han ido de aquí, pero se han llevado consigo su ecuatorianidad. Y la sangre llama. Todos con quienes yo he hablado quieren hacer algo por el país. Tenemos el caso, por ejemplo, en México, de un ecuatoriano que por 15 años ha tenido una escuela de buceo en Cancún o en Quintana Roo. Y resulta que quería hacer lo mismo en Galápagos. Yo le puse en contacto con empresarios ecuatorianos del turismo, de la industria del turismo, y también con gente que hace eso en Galápagos. Pero tú sabes, tú no puedes hacer negocios en Galápagos si no eres galapaguense. Sí. Y entonces la gente puede aprender este tipo de situaciones, pero si tú te asocias con alguien que es galapaguense, sí podrías hacer negocios. Esa persona terminó dando su base de datos de 20,000 clientes que van a Quintana Roo a hacer negocios, con la base de datos que tienen en Galápagos, y ahora ya están organizando para diciembre una ruta de personas que van a aprender a bucear en las Galápagos y que van a ir también hasta Quintana Roo. Es formidable. Estamos hablando de dos personas que nunca se hubieran conocido, que están en diferentes países, en diferentes situaciones, que no hubiese sido por esta intervención, nunca se hubieran conocido. La otra pregunta de cajón, que se cae de la mata, decíamos, pero no tengo muy clara cuál podría ser la respuesta. Yo no tengo por norma no preguntar aquello cuya respuesta no pueda saber, para no encontrarme con sorpresas. Pero aquí seguramente habrá una sorpresa. ¿Por qué estos ecuatorianos que aquí eran un fracaso o que aquí no pudieron emprender, pudieron ser un éxito afuera? Y como tú has medido en todas partes del mundo, no solo en Nueva York. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, libre mercado, países donde oferta y demanda. No son países traumatizados con el socialismo, no son países donde existe una dictadura, son países en donde se respeta el Estado de Derecho, donde tú puedes reclamar, donde tú puedes, si es que hay algún problema en el negocio, tú confías en el sistema de justicia. Eso es lo principal y lo primordial. ¿Encontraste emprendedores en Australia? Claro que sí. ¿Exitosos? Claro que sí, exitosos. ¿En África? Prácticamente he encontrado, por ejemplo, en Angola, hay muchos ecuatorianos que han ido a las empresas hidroeléctricas que se están construyendo allá. Sí. La Odebrecht, que hizo mucha obra acá, y la Techint contrató obreros especializados y los llevó allá, entre otras cosas, técnicos, correcto. ¿Y? He encontrado incluso ecuatorianos en Auroville, en la selva de la India, que viven en un árbol y que viven en un campamento donde solamente se practica el yoga, en donde nadie, no utilizan el dinero, ahí no circula el dinero y todo el mundo comparte la tierra, en fin.
ese tipo de culturas te das cuenta de que el ecuatoriano se patria donde quiera que va y sale adelante. Por supuesto que les va mejor en otros países y todo el mundo emigra a ciudades cosmopolitas. Nadie emigra a Venezuela ni a Cuba. Correcto, ok. Imagínense si a esos ecuatorianos les dan las facilidades de give them the credit, dicen los gringos otra vez, les dan el beneficio de la duda, el apoyo, el crédito que requieren para despegar. Y no es como ocurre en este país, en un país de trincas, en donde si no te recomiendan o si no hay la coima, no sales adelante, lo que podría pasar. Pero sobre todo, tengan en cuenta el marco general en que Galo ha insistido varias veces en que esto se puede desarrollar, una democracia. Y eso tiene que ver también con su historia personal. Él ha triunfado en una democracia. Si bien aquí trabajó en 2 de las mayores cadenas de televisión, allá incursionó en 2 de las más prestigiosas en todos los Estados Unidos latinas, como son Univisión y Telemundo, porque valoraron su talento, su trabajo, no su look, no su apellido, no su preferencia sexual, su aporte a la comunidad. Este país, si supera esos traumas y esas limitaciones, puede despegar. Estamos en busca justamente del líder que lo haga. Creí que lo tendríamos con Guillermo Lasso. No fue así. La próxima semana volveremos a lo que es habitual en este programa. A entrevistar a uno de esos que dicen que sí lo van a hacer. Eni Lubricantes. Protege tu motor al máximo. Eni Lubricantes trabaja constantemente para proteger tu inversión. En la ciudad, en el campo o en las condiciones más adversas, puedes estar tranquilo. Importados desde Italia. Eni Lubricantes. Siente el rendimiento. Cuando volvamos, otras perspectivas de comunicación y de política con Galo Arellano, principalmente el fenómeno de las redes sociales, que ha permitido liberar la opinión de muchos que si no eran aceptados por los medios convencionales, terminaban sepultados. Si tu vehículo está asegurado con Serviseguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423 o en nuestro correo cotizavehículos@serviseguros.es. Serviseguros. Contigo siempre que nos necesites. Tercera parte de esta fascinante conversación con Galo Arellano, periodista ecuatoriano desde el 2000 en Estados Unidos, emprendedor incesante sobre una idea que hemos repasado algo, nadie sale como entró, testigo de un fenómeno doloroso y a la vez esperanzador, como es la migración, al cual hemos empezado refiriéndonos, pero autor de una liberación del periodismo convencional al periodismo libre. Miren cómo se lo dijo a Luis Eduardo Vivanco recién en una entrevista que le hizo en Castigo Divino para La Posta. Yo creo que las redes sociales han roto, digamos, ese poder que tenían los medios tradicionales sobre el talento. Ahora el talento es prácticamente un empresario en potencia que puede llegar a tener el mismo o más poder que el dueño de un medio de comunicación, porque ahora lo que importa es el talento y no dependes de que te den la oportunidad para poder lograrlo. O sea, un periodista sí puede ser un empresario. Claro, por sí, creo que sí. Hay algunos que dicen que si es que no te mueres de hambre, no eres un buen periodista. Yo creo que los medios tradicionales tienen sus días contados. ¿Ya? En Latinoamérica y en Ecuador creo que será un proceso un poco más largo,
pero prácticamente yo no creo, yo ya nunca me he sentado a determinada hora a ver un programa de televisión. ¿Cómo te informas en Ecuador? Pues en Ecuador, pues yo con el teléfono en todas partes. ¿Pero en qué fuentes de información? Yo veo todas. Yo veo, mira, Coavisa, Teleamazonas, La Posta, le sigo a muchos periodistas. Y aquí viene una decisión fascinante. Dice que los medios tradicionales están condenados a su extinción. Coincido, si no se registra su evolución. Pero cuando le pregunta a Luis Eduardo, ¿qué ves para tener información? Lo primero que nombra son medios tradicionales, Coavisa, Teleamazonas y de ahí La Posta. No es porque los medios tradicionales se están reinventando también. Fíjate, el Washington Post no ha desaparecido, el New York Times no ha desaparecido, el Miami Herald no ha desaparecido, Univision no ha desaparecido, Telemundo no ha desaparecido. ¿Por qué? Son referentes de credibilidad. ¿Qué hace que las redes sociales tengan alto impacto, pero todavía poca credibilidad? Tú dime, ¿cuál ha sido la denuncia más grave que ha removido las bases de la sociedad de un medio tradicional últimamente? La que hizo el Washington Post sobre Trump. Hablemos de, digamos, por el caso de Ecuador. Lo que dijo La Posta respecto al gobierno de Guillermo Lasso. Exacto, es un medio digital, es una plataforma digital, porque los medios tradicionales prefieren no meterse en ese tipo de situaciones porque pueden perder la frecuencia. Así de sencillo, Carlos. Así fue durante el correísmo. Así es. Que principalmente las denuncias de Fernando Villavicencio, de Cristian Zurita, de Roberto Aguilar, de Juan Carlos Calderón, fueron las que hacían lo que antes los departamentos de investigación de los medios se encargaban. Así es. ¿Y qué significa ese periodismo a la vez? ¿No es concederle demasiado poder a una persona, al ego de un periodista? Totalmente. Todo esto depende de ética, Carlos, porque si tú no tienes ética, sea plataforma digital o sea un medio tradicional, estás condenado pues a hacer lo que te da la gana. Pero en este sentido, yo creo que los medios digitales han dado la oportunidad para que los periodistas valientes, con coraje, puedan denunciar lo que otros callan. Y esa es la verdad, porque esta plataforma prácticamente no tiene filtro. ¿Cuál debería ser esa ética, Galo? Y luego entramos en cuál es tu ética. Mira, de acuerdo, el peligro de la libertad extrema que significa la Internet y las redes sociales es también la tentación a la vanidad extrema. Mire, quienes nos hemos metido en cuestiones de investigación periodística, quienes hemos criticado al gobierno, pues prácticamente, tú lo dijiste antes, ¿qué hemos ganado? Enemigos. Muchas personas prefieren no meterse en este tipo de situaciones porque tu vida corre peligro y te pueden destrozar económicamente. Yo he conversado en Miami con muchas personas que salieron de, tú sabes, que escaparon de esta persecución correísta y lograron levantarse en Miami, pero que los dejaron casi en la ruina. Por ejemplo. Bueno, Esteban Saltos de Ícaro. Qué bestia, es un caso impresionante. Es un caso impresionante donde tú puedes ver lo que le esperaría al Ecuador si es que regresa el correísmo aquí. Y mira otra cosa que quería mencionar, Carlos. Yo creo que en la frontera, en esa imagen que ustedes vieron cruzando a esa madre venezolana con su hijo en brazos en un colchón, que paga $5,000 para cruzar un tramo que lo podría cruzar en 2 minutos y que le podrían comer los cocodrilos. Es una decisión urgente, desesperada de una persona que huye de una dictadura. Y eso, nosotros ahora mismo no tenemos una dictadura, tenemos una libertad, aunque patoja, pero libertad es libertad. Ciertamente. Y tienen que tener mucho cuidado en estas elecciones porque yo creo que si gana el correísmo será la última vez que Ecuador elegirá un presidente. De paso, si gana el correísmo, ¿vas a poder seguir haciendo el programa? Pues mira, regreso a la televisión y resulta que en cuestión de 2 meses podría ser. Imagínate, la verdad es de que... ¿Cómo explicas ese fenómeno? Pues, ¿cómo lo ves de afuera? Que estemos a punto de regresar a aquello lo que nos costó 10 años salir con las consecuencias que tú has reseñado rápidamente. El problema ya no es del correísmo, el problema ya no es de Rafael Correa, el problema es del electorado. Porque ¿cómo es posible que ahora, por ejemplo, salgan con una campaña de supuesta reivindicación de estigma, colocando a los borregos como una imagen de héroe, de reivindicación. Aspiracional, reivindicativa, exactamente, positiva. Si yo soy borrego, ¿te enorgulleces de eso? ¿Por qué, si se quieren reivindicar, por qué precisamente no le piden disculpas públicas
a la persona que fue perseguida, que estuvo presa precisamente acusado de por poco y no de tener armas nucleares. Por llevar un monigote en una camioneta. ¿Por qué no le condecoran como condecoraron a los líderes de estas dictaduras horrorosas en Latinoamérica? ¿Por qué no le indemnizan? Para eso el borrego hay una explicación muy sencilla. Banalizar el estigma. Es decir, en el momento en que conviertes ese símbolo en algo, no me importa, no es cierto, es un logro comunicacional a la inversa. No es una genialidad lo que están haciendo con el borrego. Yo creo que no, y no nos damos cuenta. Mira, no, porque mira, yo creo que el marketing político o el marketing publicitario debe funcionar cuando tú eres el dueño de tu propia empresa y puedes hacer lo que te dé la gana para promocionar tu producto. Pero Ecuador no es un producto, Ecuador es un país que tiene millones de habitantes que deben ser tratados como seres humanos y no como animales. Y por ahí veo que alguien más está utilizando el logo de un león. Yo creo que ni leones ni borregos. Aquí debe haber un código de ética para el marketing político que veo que se está perdiendo de una manera irracional. Impresionante. Pero otra cosa, es algo muy importante, que prácticamente se está haciendo tendencia en las redes y sobre todo en Twitter, en donde el 1% de la población está en Twitter. Sí, un poquito más. Entonces, no te digo porque sea mi red única, un poquito más, 13%, pero ok, es la minoría. La mayoría está en Facebook, TikTok e Instagram, desde luego. Entonces, en lugar de verse, se ha convertido esto de los borregos en una situación de que una característica y no como en un error. Te preguntaba cuál es tu ética. Bueno, incorruptible. Prácticamente soy de aquellos. Es que, Carlos, yo me he criado en un país libre. ¿Te han tentado? No. No se han propuesto nada. No se han atrevido. Qué curioso, yo tengo la misma respuesta. O sea, qué curioso. Pero ¿no? es que ¿sabes por ¿No te qué, han querido Carlos? decir, mire, si usted hace esto va a tener esta gratificación, no haga lo de acá y le doy esta otra cosa? Carlos, es que yo me he criado en un país como Estados Unidos, que estoy tan agradecido con Estados Unidos porque me ha dado esa libertad de poder vivir mi vida a plenitud como soy sin esconderme. ¿Eres ciudadano estadounidense? Soy orgullosamente un homosexual ecuatoriano, estadounidense y casi mexicano. ¿Qué significó para ti cuando hiciste esa revelación, el ataque en avalancha que tuviste durante Yo un me lo tiempo? esperaba, no es ninguna sorpresa. Prácticamente yo quería más o menos con esta, digamos, esta puerta, esta apertura que tengo, de demostrarle a la gente que soy una persona honesta, que soy una persona con el mismo riesgo de triunfar o fracasar en mis relaciones, que soy una persona que incluso estando fuera del Ecuador pago impuestos en mi país, que promuevo, que genero fuentes de trabajo, que pues en cuestiones morales yo nunca he estado detenido, nunca he estado acusado de nada de corrupción. Y a la vez, si es así, ¿por qué tardaste 4 años desde que te casaste en revelar la relación con tu esposo? Porque mira, te voy a contar algo muy peculiar. Mi familia ha tenido una aceptación increíble, tengo el respaldo de ellos siempre, bueno. Pero nunca he tenido esa necesidad de revelarlo. Pero en una ocasión, un fotógrafo ecuatoriano me visitó en Miami y me dijo, les quiero hacer unas fotos. Y fuimos con mi perrito, que es nuestro hijo, Claro. nuestro hijo perruno, y nos tomamos unas fotos. Y tenía unas fotos tan geniales de mi familia. Y no las podía publicar, Carlos. Y entonces yo dije, pero ¿por qué no? Decidiste. ¿Por qué todo el mundo las publica y yo no puedo publicar? O sea, ¿acaso tengo que avergonzarme? Por eso no. A propósito de tener hijos, ¿has pensado con tu esposo en adoptar alguna vez? Pero si recién tengo 43 años. No me digas eso. Imagínate. A esa edad yo tenía 4, así que no me digas eso. Es que mira, todavía para nosotros es viajar, queremos, tú sabes, y obviamente tenemos muchos planes. Imagínate, es una gran responsabilidad que la hemos pensado, pero como te digo, yo creo que por el momento no. Tengo recién 43. Ok. Muchos ya me han dicho así, no, pero ya era hora, no. Una cosa más. Tú hablabas con insistencia de Venezuela. Se nota que has seguido de cerca el fenómeno venezolano. Si esa es una tiranía tan abyecta, ¿por qué no cae? Si Nicaragua es lo mismo, ¿por qué no cae? No te pregunto Cuba, ¿por qué no cae? Porque las razones son evidentes ahí. ¿Y por qué hay otros proyectos en América Latina de ir por el mismo lado, sin ir más lejos del Ecuador? Si el correísmo vuelve a ganar, nunca más se va a ir. ¿Por qué? Mira, yo creo que esa es la culpa del electorado, porque sobre ¿Pero a todo qué en Ecuador, responde el electorado? Al fracaso de los gobiernos que vinieron después a decir lo vamos a hacer mejor. Macri en Argentina, PPK en Perú, Piñera en Chile, Lasso en Ecuador, Duque en Colombia, y resulta que para la gran masa
las condiciones estuvieron peor. Entonces no es el electorado, son los gobiernos democráticos, para no llamar los gobiernos de derecha. Pero es que el problema, Carlos, está en que la gente debe entender que una sola persona no va a cambiar las sociedades nunca. Es decir, para mí, el presidente es un administrador que viene y se va 4 años. Yo, Carlos, jamás voto ni siquiera por la reelección. ¿Qué va a cambiar las sociedades entonces? La sociedad es la que cambia. ¿A través de quién? ¿De sus líderes? A través de su... No, yo no creo que un líder pueda cambiar la sociedad. Y esa idea si no, que, mira, Carlos... Oye, Obama, 8 años de gobierno, no cambió. Pero es que tú no puedes pretender que una persona... Mira, la única manera, es por eso que se dan las autocracias. O sea, la idea de que una persona al mando va a cambiar y que si él se va, otra persona va a venir y va a desmantelar todo lo que se hizo, eso hay que asumirlo, es una realidad que sucede. Necesitamos evolucionar para bien o para mal y no hay que temerle a la esencia de la democracia está en la renovación. Yo, Carlos, jamás voto por la reelección de ningún candidato, ni siquiera la primera vez. Para mí son 4 años y a los cuentos de historia. Ahí tienen ustedes las vivencias, lecciones y reflexiones de un periodista que ha vivido en la democracia en los Estados Unidos. Tómenlo muy en serio. En definitiva, lo que puede cambiar las sociedades está implícito en lo que dijo, aunque no con estas palabras. Son los procesos sostenidos de democracia, en donde los conflictos de la democracia se resuelvan con más y mejor democracia. Difícil de entenderlo, porque nunca hemos tenido aquí un periodo tan largo como para vivirlo. Ya volvemos con el final. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Dame un minuto que... Enseguida, dame un minuto que... Dame un minuto, ok. Enseguida la parte final con Galo Arellano, a quien también le da tos de vez en cuando. Y como no está acostumbrado a este calor, con aire acondicionado bajo, también está sudando. No es por mis preguntas. A las 22 horas en vivo. Por eso es que esta frase del Consejo de la Judicatura del presidente Terán, el cueste lo que cueste, quiere decir que tiene que ir por encima de la ley y la Constitución. De lunes a viernes y domingos. Si los productos suben de precio y el productor, el vendedor, dice aquí está la factura, no hay problema. Pero no es que puede haber especulación. Entrevistas que hacen historia. Cuando dieron el dictamen para que haya juicio político, yo no estuve de acuerdo, pero lo acatamos. ¿O quieres que seamos aprendices de autócratas? Y preguntas que abren caminos. Esta es una guerra no convencional, para lo cual están dando a usted elementos convencionales. Ergo, la vamos a perder, o nunca nos vamos a equiparar. ¿Les ha hecho ver eso? Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube. Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9 Manaví DirecTV 194. Radio Centro 101.3 FM. Parte final de esta entrevista con Galo Arellano, periodista ecuatoriano que ha estrenado hace pocos instantes aquí en La Posta Nadie sale como entró, que tiene la próxima semana su programa Ecuatorianos por el Mundo. Si tú fueras ministro de Relaciones Exteriores, ¿qué pincelada, qué impulso, qué sesgo, qué tono, qué característica le darías a la política ecuatoriana de nuestra imagen afuera, para que nos valoren mejor como país? Tú que has estado en casi 100 países del mundo y en cada uno de ellos has absorbido una impresión de cómo nos ven en cada latitud. Carlos, yo creo que si
todos y cada uno de los migrantes ejercen su voto, podríamos poner y quitar presidentes en el Ecuador. Los migrantes en el exterior. Extremo. Sí. El problema es de que no es fácil porque hay lugares a donde ahora con el voto telemático es una gran alternativa que se va a tener que corregir. Es una muy buena iniciativa a pesar de las críticas que ha recibido, pero por ejemplo hay lugares en donde los migrantes tenían la opción de ir, por ejemplo en Miami hacia un hotel, iban en su auto y no hay problema. Pero hay personas en donde, por ejemplo en Malasia tenían que viajar a Kuala Lumpur porque solamente allí había una embajada y entonces tenían que primero pedir permiso en sus trabajos, luego invertir en un hotel para ir a sufragar. Entonces muchos no lo han hecho y también hay un desarraigo increíble. Muchas personas llegan y no quieren saber nada del país. Eso es un error mortal. Y si es que ya debería haber un partido en Ecuador hecho de inmigrantes, y te digo, yo creo que el voto en el exterior, si es que todos toman conciencia, podríamos poner un presidente tranquilamente con el voto o definir una elección. Esa es la mejor, digamos, palabra. Con ese mensaje concluimos que está basado en las estadísticas. En Nueva York, registrados para votar, en una reciente elección, hubo 147,000 ecuatorianos. Acudieron solo aproximadamente a votar 30,000. Si todos los registrados para votar lo hacían con ese margen, se podía haber cambiado en la elección anterior quién entraba a la segunda vuelta y no hubiese sido el mismo. Y quién sabe si el resultado tampoco después hubiese sido igual. Ecuatorianos en el exterior, entonces, a empoderarse. Ya tienen un embajador de ustedes en este país. Eso es lo que está haciendo de alguna manera Carlos Arellano, trayendo sus historias y sus productos al Ecuador. Pero ustedes, el desarraigo, no lo conviertan en exilio. Sigan preocupados de la suerte de este país, aportando más que con remisión de divisas a la suerte de este país, porque si convergen y se unen y votan por la democracia que ustedes disfrutan en otros sitios, quizá puedan hacer desde afuera lo que nosotros no hemos conseguido desde adentro, una democracia decente. Hasta la próxima semana. Verás, es posible gracias al auspicio de Telconet Latam, Eni Lubricantes, Bankers Club, Serviseguros. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tungurahua.